Quiero agradecer públicamente a los obispos, al presbiterio de la congregación y también a la iglesia por haberme permitido estar con ustedes en estos días, haberme dado la confianza para predicarles en esta semana, trabajar con ustedes en estos días. Aprecio mucho esa señal de compañerismo, esa diestra de comunión que han tenido para conmigo. Les dije en la primera lección que iba a darles algunas palabras y entre ellas estaban estas que acabo de mencionar, pero también quisiera entregarles los saludos fraternales de mi esposa, la hermana Susana, de mis hijos, Ana Sofía, Saulo, Adriano, y bueno, de Gigi, de Gisela, de mi suegra, la hermana Juani, de la iglesia que está en el municipio de San Nicolás, en Monterrey, también, donde soy miembro allí y predico mayormente la palabra de Dios en ese lugar. También reciban saludos de diferentes iglesias que durante el mes en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, en México, visito para enseñarles la palabra de Dios. La iglesia en Suazua, Nuevo León, la iglesia en el Topo Chico, Nuevo León, la iglesia en Lomas del Poniente, Nuevo León, la iglesia en García, Nuevo León. Así que reciban saludos fraternales de todos estos hermanos y de estas congregaciones. Acompáñenme a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. ¿Cuál es el tópico de este tiempo de exhortación que tengo para ustedes de la palabra de Dios? 15. Ok. ¿Cuánto dije? ¿10 minutos? Ok. Muy bien. Bueno, el tópico es el propósito de nuestro llamamiento. Vamos a leer ahí la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y vamos a ver tres cosas aquí. Tres cosas en este asunto del propósito de nuestro llamamiento. Dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo primero que vamos a ver aquí? Lo primero que hace el apóstol Pedro, y entiendo que lo hace para que podamos tener la motivación correcta para hacer lo segundo que vamos a ver en esta exhortación. Lo primero que hace el apóstol es decirnos o decirles originalmente a estos hermanos, decirnos que no somos cualquier clase de gente. Eso es lo primero que hace. Que no somos cualquier tipo de personas ante Dios.
Noten, dice el apóstol, ustedes, a diferencia de los desobedientes del versículo 8, ustedes no son desobedientes. Noten el 8 dice, porque tropiezan en la palabra haciendo ¿qué cosa? Desobedientes. Entonces el apóstol está hablando de que hay desobedientes porque han tropezado por la palabra, no la aceptan, no la obedecen, tropiezan y caen para perdición. Mas sin embargo, ustedes no son esa clase de personas, sino que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Somos el linaje elegido, escogido, no como el calvinismo presupone o plantea de una elección arbitraria sin tomar en cuenta a Dios si queremos o no ser salvos. No es así. Nuestra elección ha sido producto del llamamiento a través del evangelio, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas a los tesalonicenses, y las personas cuando oyen el evangelio deciden libremente si aceptan a Dios o le rechazan. Los que obedecen, los que están en Cristo, son elegidos. Linaje, dice aquí, la familia del Señor, el pueblo espiritual conformado por los santos, salvos, cristianos, etc. Real sacerdocio, el reino espiritual, sacerdotes para rendir culto al Señor, como bien dice el apóstol ahí en su carta. Nación santa. El adjetivo santo no solamente quiere decir una persona que ha sido limpiada, purificada de sus pecados y que se abstiene de pecar porque es santo, sino también que es activo, es decir, se consagra, se dedica a Dios. Así que no somos santos solamente porque nos abstenemos del mal, sino porque nos consagramos al servicio del Señor. Pueblo adquirido por Dios. La versión moderna dice pueblo de posesión exclusiva de Dios. Y la versión de Martín Nieto dice pueblo de su propiedad. Así que lo primero que vemos aquí es que no somos cualquier clase de gente ante Dios. Tenemos, escuchen bien, tenemos una condición, tenemos una posición y tenemos un estatus ante el Señor. Eso es lo primero que hace Pedro. Y lo hace para lo segundo que vamos a ver aquí. Vayan al texto, 1 de Pedro 2:9. Mas ustedes sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? ¿Para qué propósito? ¿Con qué fin somos esa clase de gente? Y ojo, aquí la aplicación es individual para cada uno, no tiene que ver única y exclusivamente con los obispos, ni con los diáconos, ni con los predicadores, sino con cada uno de ustedes que han sido bautizados y son cristianos. Lo segundo que vemos aquí es, somos esta clase de gente, tenemos este estatus y posición ante Dios para cierto propósito. La palabra para es una preposición que según la gramática indica propósito. Movimiento hacia aquello que se declara allí en el contexto. ¿Hacia dónde debemos ser encaminados cada uno de nosotros? Porque se supone que ha entendido la posición, la condición y el estatus que tiene ante su Señor. Ahí dice, para que anunciéis, para que proclaméis,
para que prediquen las maravillas del Señor. Eso es parte de nuestro propósito, de nuestro llamamiento y elección, perdón. No es solo venir los domingos, o los miércoles, o los sábados. Eso es doctrina, claro que sí. Es norma divina. Debemos venir a las asambleas, debemos estar el domingo congregados, guardando ciertos mandamientos exclusivos y particulares para este día: la cena del Señor y la colecta. Pero no es lo único a lo que hemos sido llamados, sino también para qué cosa. Ahí está el texto, no me vean a mí, vean al texto. ¿Qué dice el texto? ¿Para qué tú fuiste elegida o elegido y llamado en el Señor por el Evangelio? Para que proclaméis, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tengo aquí 3 versiones que voy a citarlas de esta frase, ¿para qué? La versión de Navarra vierte el texto de esta manera: para que pregonéis las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. La versión hispanoamericana traduce así: a fin de qué cosa, escuchen, a fin de que publiquéis las excelencias de Dios. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, desde mi punto de vista, vierte el texto transmitiendo ciertamente el espíritu de lo que el apóstol quiere decir. Por eso la estoy usando. Claro que hay pasajes donde ciertamente hay una adulteración del texto original, pero en este escuchen y se van a sorprender, como le sucedió a hermanos de Bogotá. Para que declaren en público las excelencias de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Debemos nosotros, por el estatus, la condición, primer punto que tenemos ante Dios, de ser publicadores del Evangelio. Y esta es una proclamación pública del Señor. De hecho, la palabra en la Reina Valera, traducida por anunciar, viene de una palabra griega interesante. Esa palabra griega se pronuncia como exángelo. Se compone de 2 palabras: ex, que quiere decir sacar, y ángelo, enviar. ¿Qué está diciendo Pedro cuando está usando esta palabra? Exángelo, exángelo. Anunciéis, ¿qué está diciendo? Saquen afuera, lleven el mensaje, envíenlo para afuera. ¿A dónde? Públicamente para todos. Él usa esa palabra para indicarnos que como propósito de nuestro llamamiento y de nuestro estatus ante Dios, debemos llevar el Evangelio públicamente, como hicimos en el día de ayer. Y si tú podías estar en el día de ayer en esa actividad y no quisiste, estás mal, estás en pecado y debes arrepentirte de ello, como Jonás. Porque si pudiste o podías y no quisiste, estás mal. Estás mal, hermano, hermana. Porque Dios te llamó para que hicieses esa obra, y no solamente los ancianos y los diáconos o los predicadores. Porque este propósito, ¿para quién es? ¿Solo para estos o para todos? Yo no sé si podías, tú lo sabes, pero si no quisiste, hoy es día de que te arrepientas de ello. Por último, lo tercero que vamos a ver aquí es ¿qué cosa vamos a anunciar? Ya vimos en primer lugar
el estatus, la condición que tenemos ante Dios, la posición que tenemos ante Él. Yo no soy cualquier clase de persona, soy su hijo, su hija, su siervo, su sierva, su esclavo, su esclava. Soy cristiano, soy santo, pueblo adquirido, apartado del pecado para consagrarme, etcétera, etcétera, etcétera. Y entiendo que mi llamamiento a Él tiene un propósito, el de anunciar públicamente su palabra. Pero ¿qué cosa vamos a anunciar? Según el pasaje, y nada más quedándonos en este pasaje, noten, para que anunciéis ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué vamos a anunciar públicamente a las personas? Las excelencias morales del Señor, las perfecciones de Dios, todas las cualidades divinas encontradas en el Evangelio, que al ser comunicada a los no convertidos, a los no cristianos, a los no bautizados, provocar en ellos que sean movidos a enaltecer, glorificar, honrar, alabar y adorar al Señor por sus virtudes maravillosas. Por ejemplo, ayer en la predicación pública anunciamos una de las virtudes del Señor según el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16. Una, no es la única, porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, lo cual implica obediencia continua, activa, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pasaje habla de una de las excelencias morales del Señor, es decir, su amor para con la humanidad. Su bondad, su gracia, su misericordia, su compasión, su longanimidad, su paciencia, su indulgencia. Esas son virtudes de Él, cualidades inherentes de su carácter que han hecho posible que los hombres hoy a través de Cristo podamos ser salvos. Y nosotros tenemos el deber de anunciar públicamente esto. Porque si como Jonás puedes y no quieres, déjame decirte que estás en el vientre de la desobediencia, dentro del gran pez. Por último, termino. Miren, piensen en esto. Cuando el apóstol escribió esta carta, nos muestra que los cristianos, los receptores originales de esta epístola, estaban en una persecución cruenta, cruel, terrible. Había persecución religiosa. Los judaizantes, los paganos, familiares de ellos, romanos, estaban denunciando y persiguiendo a los cristianos. Si se sabía que alguno era cristiano, había una asamblea, ahí llegaban y los tomaban presos y los llevaban al Coliseo y los mataban. Pero fíjense, a pesar y aún así, en esa circunstancia, Pedro envía la carta. Y se imaginan ahí reunidos, o los obispos, los pastores, los diáconos, predicadores, los miembros, están ahí leyendo. Oh, nos llegó la epístola de Pedro, vamos a ver qué dice. Uy, sí, estamos en esa persecución. Shh, calladitos, cuidado. Bueno, hay que tener prudencia. Sí, sigue leyendo. Vamos en el 2, sí, llegamos al 9. ¿Y ahora qué dice el 9? Ustedes son esta clase de gente, ¿para qué cosa? Imagínense en esa situación de persecución, y Pedro les está diciendo: vayan y prediquen públicamente el evangelio. Y lo hicieron. Tenemos el testimonio apostólico que lo hicieron, inclusive en esas circunstancias. Y Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No entiendo
Si aquí no hay persecución religiosa, ¿por qué no estamos predicando públicamente el Evangelio? Y yo creo, no lo sé, cada quien lo sabe de forma individual, porque no quieres, porque eres como Jonás y porque aún no te has arrepentido de esa actitud indiferente, indolente y de desamor para con el Señor. Tal vez, como dije al principio, todavía, como dicen en México, no te ha caído el 20, no te cae el saco, ¿sí entienden? O todavía no has llegado a entender completamente que no eres cualquier persona ante Dios. Y eso es lo primero que hace Pedro. Pedro establece esta premisa para que los que entiendan esto tengan la motivación correcta. ¿Qué me va a motivar a anunciar las virtudes del que me llamó? Porque Él, por su gracia, bondad y misericordia, me hizo una nueva persona en Cristo para este propósito. Muchas gracias, hermanos.